Cuando llega la crisis, entonces estábamos comentando antes de esta grabación, ¿verdad? Las condiciones de algunos países, como está ocurriendo ahorita en Sudamérica, y también las dificultades a nivel de la salud mental que eso está provocando. Pero hoy vamos a hablar a nivel general de la crisis y ya probablemente en talleres posteriores podremos enfocarnos en aspectos más específicos. Quiero comentarles acerca del adjetivo optimista. Su definición. El adjetivo optimista se formó en castellano en el siglo XV a partir de óptimo y este de latín optimus, el mejor. Entonces, vamos yéndonos como a la raíz, de la raíz, de la raíz, de la raíz. Entonces empezamos por óptimo, que a su vez se derivaba de ops, que significa poder o riqueza. El latín ops provenía de la raíz indoeuropea op, que se vinculaba con la idea de, que es la parte que más nos interesa, trabajar mucho, producir. Trabajar mucho o producir. Entonces, para efectos de ese taller, ¿qué sería una persona optimista? Tomando en cuenta su raíz más profunda, ¿verdad? Podríamos decir que optimismo viene de trabajar mucho. Y optimista no es una persona que minimiza lo malo. Es más bien una persona que tiene la energía y la mente para saber que hay mucho que hacer todavía. Porque si tomamos en cuenta que optimista viene de trabajar mucho, entonces más bien es una persona que tiene la energía y la mente para saber que todavía hay mucho que hacer, mucho por trabajar, mucho por ponerse a construir. Ese es realmente el significado de una persona optimista. Y bueno, hablando de temas como la resiliencia, que va a ser muy importante en lo que tiene que ver con crisis, yo diría que los grandes maestros de la resiliencia, que es Boris Cyrulnik, él cita en uno de sus libros, ya más adelante aparece el título, dice, desde los años 1980 se trabaja sobre la idea de resiliencia, la posibilidad de volver a la vida después de una agonía psíquica traumática o en condiciones adversas. Él habla de volver a la vida. ¿Han escuchado el término resiliencia? ¿Han escuchado la definición de resiliencia? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a escuchar a Vane. Gracias. Sí, sería la posibilidad de, como dice ahí, volver a la vida, sería como reinventarse, resiliencia, volver a intentarlo, eh, reciclarse. Más o menos serían sinónimos de resiliencia. Gracias, qué amable, Vane. Entonces, un diccionario lo define así: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adverso. Notan, gracias por sus manitas. Así es como lo define un diccionario. Entonces, Boris habla de el volver a vivir en su libro ¿Por qué la resiliencia? Él dice, citando de un estudio científico, la vida se reanuda cuando el herido, una vez recobrada su seguridad, consigue de nuevo mentalizar, cuando soporta la representación del horror que le ha acaecido, ponerlo en imágenes y palabras para entender el trauma e ir a ver a una persona de confianza a quien dirigir su relato con el fin de sentirse apoyado. Así lo dice Boris Cyrulnik en su libro ¿Por qué la resiliencia? Entonces, él habla de todos los procesos neurológicos que tienen que ver con la resiliencia. Ciertamente hay personas que pudieran haber experimentado situaciones de horror, ¿verdad? ¿Qué dice Judith? Vamos a escuchar a Judith. Sí, gracias. Es que ahorita recordé algo así como de, ay, perdón, de que, algo así como,
resurgir de las cenizas, como el ave fénix. Sería algo así. Resurgir de las cenizas, bueno, mm, más bien es como adaptarse a un nuevo cambio, ¿verdad? Que es precisamente lo que tiene que ver con el tema de hoy de crisis, ¿verdad? Más bien es como conservar parte de lo que somos, ¿verdad? Y además, desde esa base, desarrollar nuevas habilidades. O sea, no es necesario que seamos cenizas para volver a resurgir, ¿verdad? Muchos de nuestras capacidades tienen la capacidad de ser utilizadas en momentos críticos. Todo un aprendizaje que ustedes han tenido en su vida, algunas de sus padres, porque bueno, podríamos decir que algunos tuvimos unos padres, algunos, bueno, no yo, ¿verdad? Pero algunos podrían decir que tuvieron unos padres terribles. Pero bueno, tan solo el hecho de que hayan transmitido la vida quiere decir de que vienen de un proceso de generaciones donde han logrado sobrevivir. Y eso también se transmite genéticamente, a pesar de que ustedes hayan tenido una crianza severamente difícil, ¿verdad? Entonces, más que surgir de la ceniza, es como agarrar todo el conjunto de herramientas que hemos aprendido, que hemos heredado, y utilizarlas justo en el momento oportuno. El cerebro tiene la capacidad de resiliencia, pero lo que no tenemos todas las personas es de utilizar esas herramientas para sobreponernos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo los mecanismos de defensa pueden, y más bien contraponerse a que afrontemos una crisis, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de lo que menciona Boris, este científico, es la importancia de encontrar a alguien de confianza a quien poder dirigirse y sacar, ¿verdad? Toda esa emoción, tal vez después de una experiencia muy traumática. Eso es algo importante, ¿verdad? No guardarse las cosas. Y obviamente no ir con cualquiera, ¿verdad? Sino ir con alguien que no te juzgue, que no te critique, que no te cuestione, sino que sea un buen oyente. Eso es parte importante del proceso de reanudar la vida, ¿verdad? Noten que Boris Cyrulnik dice, los mecanismos de defensa ayudan a describir el mundo íntimo de un sujeto herido. Pero aunque los mecanismos de defensa permiten sobrevivir, Boris dice, ciertas defensas impiden la resiliencia. Es decir, hay algunos procesos que nosotros desarrollamos de manera natural para sobrevivir que impiden que seamos resilientes. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, él dice el estupor y la indiferencia. Ser indiferente, así como esa apatía de no siento, no pasa nada, no me preocupo. Pueden hacer que la persona sufra menos, pero impiden afrontar el problema. Entonces no va por ahí, ¿verdad? La cólera, la agresividad, dice Boris, la búsqueda del chivo expiatorio, o sea, un culpable, provocan problemas relacionales que agravan la situación y a veces llevan al aislamiento, que constituye a veces el principal factor de la antirresiliencia. La regresión conlleva el efecto tranquilizador de la renuncia, pero altera la confianza en sí mismo necesaria para la resiliencia. Todos esos son mecanismos que pudieran funcionar como maneras de subsistir, pero que no favorecen que aparezca la resiliencia. Entonces, cuando tomamos en cuenta, como les decía en el último taller, cada uno de nosotros es 100% responsable de nuestras vivencias, no de nuestras experiencias, ¿verdad? No de lo que nos ocurre, sino de la manera como le hacemos frente, de la manera como lo vivimos, la manera como lo gestionamos, ¿verdad? Y eso lo vemos todos los días. Hay personas que nosotros conocemos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, que les ha pasado de todo.
y siguen mostrando una sonrisa y siguen mostrando optimismo y siguen mostrando resiliencia. Ellos han desarrollado en su mente la capacidad de hacerle frente a los graves problemas de la vida. No porque no sientan dolor físico o emocional, no porque no sientan soledad, no porque no sientan enfermedad o duelo, ¿verdad? Sino simplemente saben sobreponerse a ello. Podemos aprender de ellos, podemos observarlos y hacerle frente a la crisis. Bueno, ahora definamos crisis. Según el diccionario, crisis es cambio. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, ¿cómo llega la crisis? Cuando llega el cambio. Así de fácil. Un cambio profundo, un cambio drástico. Eso es una crisis, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que a veces nos bloqueamos ante las crisis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos bloqueamos? Como que queremos sacar lo mejor de nosotros y digo, es que tengo que, es que sí puedo, es que aquí, es que allá, y pues nada más de las palabras no pasamos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Nelly. Vamos a escuchar a Nelly. Porque es un medio de defensa. Aparece un mecanismo de defensa, ¿verdad? Así como vimos. ¿Qué dice Berjuri? Sí, hola, saludos. Sí, es como usted dice, Manaiter, es como un cambio y eso no lo esperamos. Ujú. Muy bien, ¿qué dice Angélica? Sí, gracias. Pues considero que precisamente como es una crisis, pues nos agarra de sorpresa y también cuando no hemos trabajado la resiliencia, pues también entramos en esa crisis también porque no estamos acostumbrados a los cambios o no hacemos conciencia de que nuestra vida está en constante cambio. Gracias. Muy bien, y un último comentario, vamos a escuchar a Azucena. Sí, creo que como estoy pasando por una crisis, el cambio creo que trae miedo, entonces nos bloquea el miedo. Ujú. Miedo a lo desconocido, pudiera ser, ¿verdad? Nunca he pasado por aquí. Entonces, de hecho, vamos a sacar, a ver si sacamos esta semana un cuento hablando del miedo. Eh, Hay muchos factores que pueden hacer que me bloquee ante la crisis. Yo puedo aprender resiliencia de mis tutores, pero también puedo aprender el victimismo. Puedo aprender otros factores, otras conductas que no me van a llevar a sobreponerme a ella. Los traumas del pasado, problemas de autoestima. Hay muchos, muchos factores que pueden llevar a que una persona se bloquee, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si la crisis y la definición del diccionario de crisis es cambio, entonces hay que tomar en cuenta que todo cambio es una oportunidad. Desde esa perspectiva, todo cambio es una oportunidad. Vamos a hablar así rápidamente de algunos tipos de crisis. Por ejemplo, pueden haber crisis económicas y pueden haber crisis sociales. Hay países que están saturados de delincuencia. Hay países que están en crisis económicas con una inflación tremenda. A veces en esos países pudieran preguntarse, ¿y por qué mi abuelo, mi bisabuelo se habrá venido desde Europa hasta este lugar? ¿Y por qué mejor no quedó en otro país, mejor, en un territorio mejor?
Bueno, a lo mejor en esos años, 40, 50, 60, 80 años atrás o más, realmente se veían condiciones oportunas en el lugar donde ahora nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero tal vez en los últimos 40 años, las ciudades han crecido de una manera sorprendente, igual que los problemas a nivel mundial, y las cosas han cambiado. Y aunque tal vez el país conserve las bellezas naturales, o algunas de las bellezas naturales de aquel tiempo, de cuando fueron conquistados por europeos, ciertamente hay otras condiciones que han cambiado mucho por el mal manejo del ser humano y los recursos, ¿verdad? Entonces, eso obviamente puede hacer que cause cierta nostalgia a personas de la antigüedad, de lo que antes era y ahora no es. O tal vez no tan de la antigüedad, pero tal vez lo que hace era, lo que era hace 15 años o hace 10 y ahora no es, porque en algunos lugares la inflación es un problema candente, ¿verdad? Entonces, muchas personas podrían decir, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos ante, pues, vernos al buscar tan solo la comida de cada día en algunos lugares? Me han comentado, por ejemplo, en países con crisis, que el gobierno, a pesar de estar en crisis en algunos lugares, sigue ofreciendo en algunos lugares ayuda económica. Eso me han comentado. Me han comentado también de que en algunas ocasiones las personas pueden ir a mercados centrales muy grandes, donde en ocasiones agarran mucha comida, ¿verdad? Y prácticamente la tiran estando buena, y llegan personas y aprovechan a recoger todo lo que la gente está tirando, que no está tan en malas condiciones, y que de esa manera están subsistiendo. Y todavía atiendo a una persona que me dice, no, es que donde yo vivo es casi desierto. Y en un país en crisis, digo, bueno, pues vas a tener que buscar la manera de nutrirte, de alimentarte. Digo, ¿qué hay alrededor? ¿No hay por lo menos sábilas? Sí, sí hay. Bueno. O aloes, algunos tipos de aloe. Entonces empezamos a investigar. Digo, pues aunque sea, entrale, le digo yo. Te enseño a prepararlo y aunque sea así, le aportas minerales a tu cuerpo. Pero el problema, yo siento, ante la crisis es cuando nosotros nos bloqueamos o nos quedamos nada más en la nostalgia. Lo que era, pero ya no es. Pero cuando tratamos de abrir los ojos a nuevas oportunidades que a veces podríamos tener al frente, hay cosas que pueden estar justo al frente de nosotros que no conocemos, que no sabemos lo que es, que despreciamos, que no sabemos utilizar. Pero a veces estamos tan bloqueados en nuestra propia angustia que no abrimos los ojos de las posibilidades que pudieran estar justo al frente de nosotros y que nos podrían permitir subsistir y hacerle frente al día a día en lugares donde hay oportunidades. Otro de las crisis tiene que ver con la crisis de los 40 y los 50. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa crisis? Bueno, aquí no hay gente que llegue ni a los 40, ¿verdad? Todos también jovencitos. No, no es cierto. Yo veo mi canal y casi todas las personas son de 35 años para arriba. No, no tengo gente muy joven siguiendo mi trabajo, porque ahí me salen las estadísticas, ¿verdad? Entonces, Vane, ¿qué será la crisis de los 40 o los 50? ¿Tú qué dices, Vane? Bueno, la crisis de yo ya pasé los 40 y ahora estoy en el número 50 justo, y es una crisis en la que uno en la actualidad dice que estamos en la mitad de la vida, pero sinceramente no lo creo. Es una crisis en la que uno mira para atrás y se siente quizás frustrado si no realizó o realizó cosas y fracasaron, y si no tiene todo el mundo ideal armadito como uno esperaba para cierta edad. Entonces a uno ahí le agarra una crisis y uno dice, ¿y ahora qué hago? Ya estoy viejo, un trabajo nuevo no me encuentro.
casarse de nuevo es difícil. Tener hijos a los 50 ya no se puede. Y es difícil empezar de nuevo a cierta edad. Entonces, se siente como que o fracasado o tiempo perdido. Gracias, Vane. Gracias. Nelly y los demás, no se les olvide el comentario, pero quiero ir comentando después de cada uno de ustedes. Ahí, conserva tu comentario, Nelly, porfis. Entonces, comentando lo que dice Vane, sí, a veces llegan personas a consulta y me dicen, es que yo miro para atrás, tengo casi 40 años, ¿y qué hice en los últimos 20 años? Le digo yo, bueno, bienvenido al grupo, le digo yo, porque eso nos pasa a muchos, a muchísimos. Pero realmente eso esconde detrás dos problemas. El primer problema es que encasillamos en ciertas edades lo que se puede hacer y lo que no. Es decir, viajar, casarse, trabajar, etcétera, a veces es solo para personas de cierta edad. Eso por un lado, ¿verdad? Pero lo que más duele de la crisis de los 40, como dijo Vane, que muy bien lo dijo Vane, en Argentina, que el promedio de edad anda en 80 y pico, supongo yo, ¿verdad? Al igual que en Costa Rica. Entonces, el problema es ese, que dicen, estoy a la mitad de la vida, pero ya con 40 y un poquito más, ya me estoy sintiendo cansado o cansada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue a mis 60 y 70, ¿verdad? Si ya desde ahora lo estoy sintiendo el peso de los 40, ¿verdad? Con dolores y cansancio, y estoy a la mitad de lo que dice mi país en cuanto a estadísticas, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino que también, como vamos a ver más adelante, no solo se siente el peso de lo que no has hecho, sino que realmente el problema de la crisis de los 40 y 50 es que siente que se le está acabando el tiempo para hacer las cosas. Realmente el problema no está en el pasado. El problema es que cuando se mira hacia el futuro, la persona cree que ya se está muriendo. Esa es la bronca de la crisis de los 40 y 50, que aquí se está acabando todo. Entonces va a pasar como decía uno de los familiares que yo tengo, que decía la nuera, cuando mi suegra tenía 40 años ya se creía viejita, pero luego llegó a los 60 y igual se sentía viejita. Llegó a los 70 y al 80, bueno, en fin, toda la vida se sintió viejita. Entonces, así le pasa a algunas personas, ¿verdad? Y entonces, cuando es como también ocurre aquí en mi zona donde estoy yo, ¿verdad? Que se muere alguien de 50, 60 años y hay una abuelita, ¿verdad? Bien trabajadora, que fue mi jefa, de hecho, con más de 80 años y siempre dice lo mismo. ¿Tan joven se murió? Porque tiene 80. Y se murió tan joven, dice. Entonces, realmente para ella, pues cualquiera que se muera va a estar joven, ¿no? No importa si tenga 40, 50, 70, ¿verdad? Entonces, hay una perspectiva muy diferente en la medida que vamos pasando los años. El problema es sentirnos viejos con anticipación. Sentir ya yo no puedo tener novio porque qué vergüenza a mi edad un noviazgo. Qué vergüenza a mi edad que me vean bailando. Qué vergüenza. No, no, no. Entonces ya estamos encasillando algunas actividades a, 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 a ciertos rangos de edad y eso es completamente incorrecto. Eso no funciona en la salud mental, ¿verdad? El joven tiene que ir por dentro, a como de lugar. Otro de los tipos de crisis que pueden estar experimentando nuestros amigos es el nido vacío. Llegan a ser mayores y los hijos se van. Y entonces se siente esa soledad, ¿verdad? Ese espacio, decir, híjole, y luego yo me estoy haciendo más viejo, ¿y ahora quién va a cuidar de mí? Y empiezan toda una serie de preguntas que pueden llegar a afectar mucho la salud emocional, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, pues vamos un día a la vez, porque si nos adelantamos 12, 15 años, va a estar complicado esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Laurita? A ver, cuéntenos, Laurita. Bueno, eso de los del nido vacío es cierto, porque los hijos míos crecieron y se fueron, acostumbrada a ir a la asamblea, por ejemplo, a las reuniones con ellos, de repente estar sola.
aunque estaban con las hermanas, pero uno se siente solo igual, uno se siente vacío. Ahora el que ocupa lugar es Máximo. A Máximo ahora de los 60 que tengo, Máximo es como que me dio vida, qué sé yo, no sé qué hizo Máximo. Tengo otra perspectiva, no me siento ni tampoco la crisis de los 60 sino, no sé, siento diferente, pero es como que ocupó ese lugar Máximo. Ahí está. Bueno, la abuelita no se quedó con el nido vacío porque llegó un pollito, ¿verdad? Entonces ahí le acompaña, ¿verdad? Entonces, pues sí, lamentablemente vivimos en una zona de cultura donde en todo esto de Latinoamérica y demás, bueno, en América creo yo, se está perdiendo el valor por los mayores, a diferencia de lugares asiáticos donde el que vale es el de más edad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y estar muy pendiente de los mayores, ¿verdad? Porque ciertamente ese tipo de sentimientos que ocurren en el nido vacío, cuando se van los hijos, pueden llegar a afectarles mucho. Ya más adelante podremos ir extendiéndonos en cada uno de estos tres puntos. ¿Qué dice Cristina? Hola, buenas tardes, hermano. Sí, bueno, yo quería decir mi experiencia también en cuanto a eso. En realidad no fue como un nido vacío porque si no yo vivía con mis hijos y fui yo la que me fui, digamos, a vivir sola. ¿Se Y puede es volar? como que me sentí mucho mejor que ellos ya han crecido. No tuve eso del nido vacío, si bien sé que cada uno hace sus tareas, tiene su trabajo, el otro, pero siempre estamos nos viendo, pero no llegué a ese punto de sentir eso del nido vacío que muchos dicen, ¿no? Pero bueno, trato de verlo así como una oportunidad para mí, para poder progresar y seguir adelante. Es una etapa de mi vida que ya se cumplió y bueno, sigue, ¿no? Adelante, sí, sí. Bueno, aquí quiero aprovechar ese tiempo y comentarles un cuento que tiene relación con lo que me está acordando Cristina. Tiene relación con lo que está comentando Cristina. Resulta que era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Javier. Las nubes cubrían la luna, o sea, realmente era muy oscuro. Y había un jovencito, un niño, Lucas, que se sentaba junto a Samuel y le decía que tenía mucho miedo de la oscuridad. Así que su padre le quiso enseñar una gran lección. El padre le dijo, hay cosas en la vida que nos asustan porque no las entendemos. Quiero mostrarte que no todo lo que tememos es realmente peligroso. Entonces lo sacó. Le dijo, ¿ves allá en toda esta oscuridad un árbol? Es una silueta. Y dice el niño, bueno, ¿qué será eso? Bueno, es un árbol. Y si no lo fuera, dice el niño, bueno, ¿qué te parece si nos acercamos? Entonces tomaron una lámpara, se acercaron y bueno, efectivamente era un árbol. Y luego salió otra silueta y esta se movía y corría. Y entonces decía el niño, ¿qué es eso? Y el padre le dijo, es un gato negro. Es solamente un gato. No hay nada que temer. Entonces Lucas se rió nerviosamente y acarició el gato que ronroneaba suavemente. Pero pensé que era un monstruo, admitió. Y bueno, el cuento termina con que es tan importante que nosotros le hagamos frente a los miedos. Entonces dice, cada vez que Lucas sentía miedo en la oscuridad, recordaba aquella noche mágica y comprendía que muchas veces lo desconocido no era tan aterrador como parecía. Entonces, aunado a este cuento y al comentario de Cristina, quiero decirles algo. Aunque se habla de la crisis de los 40, de los terribles 40 para las mujeres, hay muchas mujeres que dicen que realmente su edad más difícil son de los 23 a los 30 y pico, que es el periodo más difícil para algunas. Ahora, la famosa y temida menopausia. Hay mujeres que no pasan por ningún tipo de problema en la menopausia. Que más bien me decían en aquellos años a mí, los problemas de la menopausia se deben a la mala nutrición que hay ahora. Entonces, a veces las personas están con una expectativa de cuando lleguen esos años y cuando llegan, ¡ah! Sorpresa, era un gato, ¿verdad? O sea, básicamente no había nada que temer, ¿verdad? Entonces, pasaron todo el tiempo asustados y ya cuando llegaron, pues no era tal cosa, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos anticipar tanto el miedo porque
pues cada quien vive su vida de manera diferente, ¿verdad? Y a veces pasamos tantos años anticipando el miedo que ya cuando llega dicen, no puedo creer que me haya mortificado tanto la vida, ¿verdad? Para que simplemente fuera esto, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso también hay que tomarlo en cuenta en la crisis, ¿verdad? ¿Para qué anticiparla? Mejor dejen que llegue y ya luego la afrontan, ¿verdad? ¿Qué dice familia Bucheri? Sí, me hizo recordar, hermano, lo que decía una publicación, una atalaya precisamente que hablaba acerca de la viudez, si mal no recuerdo. Eh, el dicho inglés, ¿no? De no cruzar el puente hasta llegar a él. Eh, porque también dicen nuestras publicaciones, es una gran realidad que nuestra mente, nuestra imaginación, los miedos, preocupaciones pueden superar con creces la realidad, ¿no? O lo que va a acontecer. Por eso el sabio consejo de Jesús, ¿no? De no inquietarse por el día siguiente. Sí, Gracias. completamente de acuerdo, muchas gracias. Y bueno, hay personas que cuando llega la crisis les acaece la siguiente pregunta. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo cáncer? ¿Por qué yo tengo dermatitis? ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué yo? Entonces, a esas personas que llegan a consulta, yo les tengo que preguntar, bueno, ¿y qué te parece si cambiamos la pregunta? ¿Y por qué no debería ocurrirte a ti? O sea, ¿por qué a ti no? O sea, a todo el mundo le puede pasar, pero a mí no. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que no tenga el resto de la gente? Para que no me pueda pasar a mí. A ver, responde. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice familia Bucheri? Disculpe, hoy estoy conversadora, nunca participé, y la vez- Adelante. pero la culpa es suya porque me hace acordar cosas. Ah, bueno. ¿Sabe? Yo pisé un quirófano en mi vida, la pasé re bien, que mi esposo me decía, disimulá, Elizabeth, porque van a pensar que estás loca, porque yo contenta, nos llamó un amigo viajante, y yo con el celular, que parecía que me iba de vacaciones en vez de entrar al quirófano, pero lo que me mantenía así era que yo pensaba, en el hospital prestigioso acá de Buenos Aires, italiano, que los betelitas, todos tenemos esa obra social, eh, hay muchísimos, a mí me atendía una cirujana y bueno, y un personal impresionante de profesionales que saben tanto de la salud, de medicina, pero de Jehová, lo más importante, nada. Entonces yo me concentraba en aprovechar ese momento, que era muy corto porque enseguida me anestesiaban. Menos mal, así no hablo tanto. Y para predicarles, porque yo digo, yo puedo ser un cadáver, porque en realidad lo tomo así con humor, que también me ayuda, ¿no? Y la resiliencia, pero fue de cáncer que me operaban y la realidad era que podía morirme, pero estaba re contenta porque si Jehová me lo permitía, me despertaba en el nuevo mundo, qué mejor. Pero mientras tanto quería aprovechar los últimos minutos de vida, si fuera el caso, para predicar. Y digo, ¿qué les digo para ser breve? Bueno, y justo el anestesista me hizo esa pregunta de usted, señora, porque sabía que era testigo de Jehová, y en el hospital italiano ponen como una pulserita de los recién nacidos para identificarnos como pacientes testigos de Jehová que no aceptamos transfusión. Entonces, todos sabían que yo era testigo en ese plantel médico, y me preguntó eso, usted que es testigo de Jehová y que se cuidan y que no se drogan y que siempre se alimentan bien, etcétera, etcétera. No se preguntó por qué le agarró cáncer. Y entonces ahí le conté exactamente lo que usted dijo porque lo escuché en un discurso. En realidad la pregunta que nuestra organización nos anima a hacer es ¿por qué no a mí? Porque en realidad el pecado heredado de Adán y Eva, nuestros primeros padres, según la Biblia, es lo que hizo que entremos en imperfección, y esto trae aparejado las enfermedades, la vejez y la muerte, y nadie
en este mundo está exento a esas cosas. Y ahí me dormí porque mientras tanto ya me estaba poniendo la anestesia. Pero al año siguiente, eso se lo cuento en otra sesión, me tocó el mismo plantel porque me tuvieron que hacer otra operación y le hice la revisita porque me volvieron a hacer otra pregunta. Así que siempre es bueno, ¿no? Predicar y uno se olvida de esa situación tan estresante y siente la felicidad de Jehová. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por esa experiencia. Bueno, ahí está. ¿Por qué a mí no? Entonces, bueno, hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein, que es, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. No sabemos si la habrá dicho él o no, pues tantas frases que se le atribuyen a Albert Einstein, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo con esa expresión. La imaginación, la creatividad, nuevas habilidades, nuevas posibilidades, ¿verdad? No quedarme, porque el problema está en la falta de aceptación, ¿verdad? O sea, llegó el cambio y yo no acepto, no, 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 entonces de ahí no avanzo. Todo empieza a avanzar desde la aceptación, ¿verdad? Entonces, como les decía, pasan los años, pero realmente lo que no nos da miedo que pasen los años y ver que no hemos cumplido metas. Más bien nos da miedo que sentimos que no nos alcanza la vida para cumplirlo. Lo que nos da miedo, que sentimos que ya nos estamos muriendo con anticipación, ¿verdad? Entonces, como también les he comentado esta diapositiva, les he compartido esta diapositiva en otros talleres, Víctor Frank argumenta que incluso en el sufrimiento hay oportunidades para encontrar sentido en la vida. Y bueno, de una vez aprovecho para comentarles, el domingo vamos a tener curso de autoestima. Me la voy a estar subiendo información para quienes desean recibir 3 horas de información extra en este tema, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos este ratote, ¿verdad? Voy a dejar hasta aquí la grabación para quedarme un ratito con ustedes.